Muy bien, muy buenos días nuevamente, la segunda hora. Estamos con la fundación, ¿no? Nos habíamos quedado, de acuerdo al origen, la historia, en dos posiciones. Uno era hereditario, que era el mítico, el otro va a ser arqueológica, y esto vamos a ver muy bien, ahí está, arqueológica. De acuerdo a lo que es arqueológico de los arqueólogos, dice que los arqueólogos sostienen que existió influencia del Imperio Wari, o sea, va a influenciar el Imperio Wari en su llegada pues hacia el norte del territorio peruano, lo cual se va a mezclar con los elementos de las culturas locales anteriores a la cultura chimú. También está influenciado de la cultura moche y de la cultura lambayeque llamado Sicán. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo, tenemos dos posiciones mitológicos que van a ser hereditarios, ¿ya? Los reyes van a ser hereditarios. Mientras que, de acuerdo a los arqueólogos, dice que hay una mezcla, hay una influencia de otras culturas. Entonces, por lo tanto, en conclusión, ¿cómo sería la fundación de la cultura chimú? Dice que probablemente hayan gobernado aproximadamente 10 reyes, pero por la pérdida de su idioma, que era el mochi, se pierden muchos nombres, conociendo hasta hoy en día de la historia, tenemos 4 reyes importantes. El primer rey es el primer rey llamado Takainamo, ¿se acuerdan? Takainamo, que va a ser el fundador de la cultura chimú. Acuérdense eso. Muy bien, Huacricur, muy bien, era quien, el hijo de Takainamo, que va a unificar los valles cercanos de la cultura chimú en el departamento de la Libertad. Otro personaje que aparece es el llamado Nasentinco, que va a iniciar la verdadera conquista y la extensión, llegando por el norte, dice, hasta Pacasmayo, y por el sur hasta el río Santa. Otro personaje que va a ser casi el último, que va a ser capturado por el Inca Tupac Yupanqui, es el famoso llamado Minchancama. Llegó en su extensión hasta el territorio del departamento de Tumbes por el norte y hacia Lima por el sur hasta el valle del río Chillón. Estamos hablando de Caraballo, etcétera, por Coyique, por ahí, ¿ya? Y por lo tanto, el último pequeñuelo que va a ser de los reyes de la cultura chimú, que no resaltó mucho él, es Cajasinín, el último rey chimú, pero él prácticamente ya estaba dentro de que cuando ha sido capturado por el Inca Tupac Yupanqui. Entonces, el último rey va a ser el famoso llamado Minchancama, ¿ya? Acuérdense de Minchancama, ese es el último rey, y el primer rey, el fundador, es el famoso llamado Takainamo, ¿correcto? En conclusión de lo que han leído sus compañeros. La organización política y la organización social. Socialmente dice que fue clasista y políticamente dice que va a ser prácticamente no centralizada, o sea, una monarquía hereditaria. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los principales gobernantes? Estamos hablando de Takainamo, de Huacricur, de Nasentinco y de Minchancama. Los personajes más importantes son primero, el último y el primero, ¿ya? Takainamo, el fundador, y el último rey va a ser el Minchancama, que va a ser pues prácticamente tomado prisionero por los incas, por el Auqui Tupac Yupanqui. Y socialmente son clasistas. Muy bien, en la cabeza está el rey, el llamado Chimu Cápac. ¿Se acuerdan? El Chimu Cápac era el Takainamo, ¿se acuerdan? Entonces, denominada Siekich. Alae, los gobernadores, el Pure, jefe de los campesinos, de los artesanos, etcétera, de los comerciantes, y los llanas,
eran los famosos sirvientes perpetuos que servían a quienes, a la clase alta. Bien, a la nobleza, a los gobernantes, etcétera, prácticamente ellos pertenecían al estado de la cultura chimú. Empezamos, señorita Chilo Fernández Camila Alexa. La organización social, empieza a leer. La característica principal de su organización social fue que tuvo una estructura rígida. Existió 4 clases sociales. La nobleza, encabezada por el Chimo Capac, o Siequish. Ah, ya, sí, eso. Perdón, no sé pronunciarlo muy bien. No importa. Sí. Seguido por los Alae. Así se dice, ¿no? Alae, muy bien. Pequeños reyesuelos regionales. La alta clase media. Funcionarios estatales. El pueblo. Estaba formada por campesinos, artesanos, comerciantes y pescadores. Los llanas. Siervos para algunos autores, esclavos al servicio del Estado y la nobleza. Muy bien, excelente. Entonces, en conclusión, ¿qué dice? ¿Cómo era la organización social en la cultura chimú? Era sociedad clasista. ¿Cuántas clases sociales había? 4 clases sociales. La nobleza era encabezada por Chimucapa, quienes eran los famosos gobernantes y los reyesuelos. ¿Se acuerdan los famosos Alae y el Siaquich? En la cultura moche también aparecían estos personajes que eran las máximas autoridades. Y la alta clase media, bien, eran los funcionarios estatales que se encargaban de repente de hacer los rituales, etcétera, y también el pueblo, el pure, ¿se acuerda? El pueblo, el jefe del campesino, que estaba conformado por ¿qué? Campesinos, los artesanos, los tejedores, los comerciantes, los pescadores, los agricultores y así sucesivamente. Y los llanas, ahí dice su nombre, esclavos, ¿no? Que estaban al servicio del Estado chimú y de los grandes gobernantes, o sea, de la clase alta, ¿ya? Ellos pertenecían a ellos, por eso dicen siervos o esclavos simplemente. Entonces, ¿se acuerdan que viene esto desde antes que aparezca, pues, las grandes civilizaciones o las grandes industrializaciones, los famosos esclavos, el que el hombre va explotando al hombre? ¿Cómo era la economía en la cultura chimú? Básicamente se dedicaron a la agricultura, a la pesca, que está su caballito de totora, la pesca, y también a la caza, como para especie de hacer rituales, ¿no? Los sacrificios, etc. Entonces, la economía va a empezar. Muy bien, señorita Daira. Empieza Daira. Si no tienes audio, escríbeme, por favor. Tabata. El poblador, ¿no? Tabata. Tabata. Muy bien, Tabata nos ha dejado. Bien, pasamos. Joshua. Joshua Perona. Sí, Lee. Los pobladores chimúes se dedicaron principalmente a la agricultura, para lo cual necesitaron ampliar sus zonas agrícolas y aprovecharon el uso del agua de los pluviales, aguas subterráneas y ríos, con lo cual pudieron irrigar sus valles con la construcción de canales.
Excelente, muy bien, Joshua, muy bien. Entonces los pobladores Chimú se dedicaron a que principalmente a qué dice la agricultura, ¿bien? Para lo cual dice que ellos necesitaban ampliar las zonas agrícolas como especie de los huachaques o chacras hundidas. Mira aquí para que puedan observar ustedes, ¿bien? Utilizaron, por ejemplo, los pluviales, aguas subterráneas, agua de los ríos, de los pozos y así sucesivamente llevaban pues los de canales de los ríos muy lejos. Muy bien, empieza Aide Luana Chiroque. Construyeron campos agrícolas, algo similares a unas chacras, pero hundidas en agua, a las cuales denominaron huachaques, en los cuales cultivaron sus productos. Estos se encontraban ubicados cerca de Chanchan, con lo cual pudieron aumentar casi el doble sus áreas de cultivo. Para poder transportar el agua, desarrollaron una extensa red de canales, como el Mochica, el Moro Guatape y el Santo Domingo, Valle de Moche, siendo uno de los más importantes la Cumbre, cuyo recorrido de más de 80 kilómetros llevaba las aguas del río Chicama al Valle de Moche. Excelente, muy bien. Mira cómo es la red hidráulica, o sea, la red de canales de irrigación para que ellos pudieran llevar agua a diferentes lugares. Imagínate el recorrido de 80 kilómetros, ¿no? Desde el río Chicama hasta el Valle de Moche, ¿bien? Para poder cultivar y sembrar pues sus productos de la primera necesidad. Muy bien. Nicolás, este uso del agua Nicolás. Bien, le vamos a poner falta a Nicolás. Doménica. ¿Sí? Este uso del agua. Este uso del agua permitió ampliar los campos de cultivo y lograr así sembrar maíz, frijol, maní, ají, algodón y árboles frutales como el pacay, ciruelo del fraile, lúcuma, palta y guanábana. También se dedicaron a la pesca, la cual se desarrolló gracias al uso de los caballitos de totora, que son unas pequeñas embarcaciones elaboradas con totora, con las cuales pescaban gran variedad de peces, utilizando redes sujetadas entre dos embarcaciones. También realizaron la caza, que posiblemente fue más practicaba como una actividad ritual que para sostener a su población. Muy bien, excelente, muy bien, señorita Valentina. Muy bien, entonces la economía. Económicamente, la cultura muchos se dedicaron a lo que es básicamente a la agricultura, a la pesca, utilizando los famosos llamados caballitos de totora, hechos acá está, porque esta es la famosa totora, mira, ¿ven? Ahí está, muy bien, que crece en los humedales. ¿Qué más? Y básicamente la caza para hacer los rituales, de repente en algunos sacrificios humanos y así sucesivamente, ¿no? Como una especie de un hobby, etcétera, que utilizaba la caza. ¿Correcto? La orfebrería, o sea, la metalurgia. Bien, en la orfebrería utilizaron básicamente el oro y la plata, el estaño, cobre, para hacer básicamente sus máscaras, sus cuchillos, o sea, prácticamente sus orejeras, sus narigueras y así sucesivamente, ¿no? Figuras que utilizaron con la aleación de estos metales. Esto lo va a leer
Samir Vinces. Recibieron Recibieron influencia influencia de la cultura lambayeque occitan, de la cual aprendieron las técnicas de maquillado y laminado, así como la fundición. Produjeron gran cantidad de objetos, como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales, brazaletes, máscaras, etc. Hicieron uso del cobre, la plata, el oro y el estaño, y utilizaron las aleaciones para su producción. Correcto, muy bien. Aleación es la mezcla, ¿no? Como especie de fundición. Y también trajeron de otros lugares, ¿no? Piedras preciosas, ¿no? Acá, por ejemplo, de color celestito que ustedes observan son las piedras preciosas que trajeron pues de otros lugares. Pero ellos básicamente no resaltaron en la orfebrería, ¿no? Lo que resaltaron en sí en la orfebrería fueron los máximos exponentes, fueron la cultura lambayeque. Por eso se recibieron influencia de la cultura lambayeque, ¿ya? Muy bien, ahí está el famoso tumi, este es el famoso tumi, el cuchillo, muy bien. Y hace sus máscaras, etcétera, ¿no? Sus aretes, etcétera. En la arquitectura, muy bien, la arquitectura, ya está. La ciudadela de Chanchán es una de las ciudades más grandes del mundo, pero a base de, ¿no? Material hecho de barro, ¿correcto? Esa es la famosa ciudadela de Chanchán. Muy bien, en una de estas arquitecturas aparecen pues estos, por ejemplo, como el Chanchán, es el número 1, el Apurlec, acá, muy bien, el Apurlec, el famoso purgatorio, Chiquito y Viejo, Cerro Carbacho, Fortaleza de Paramonga, Huaca Pintada, el Batán Grande, el Pacatnamo, Coyique, etc. Y en sus paredes, si ustedes observan, ahí está como una especie de moldes de frisos que utilizaban como una especie de mural, como figuras geométricas. Todo estaba hecho a base de ¿qué? Del material barro, bien, la famosa quincha, que los totorales que ellos utilizaban, y también algunos pues hechos de piedra. Pero básicamente vamos a observar de barro, ¿ven? Hechos de barro, ¿ya? ¿Cuáles son las principales arquitecturas? Chanchán, Apurlec, Purgatorio, Chiquito y Viejo, Cerro Carbacho, Fortaleza de Paramonga, Huaca Pintada, Batán Grande, ¿no? También está el Pacatnamo y Coyique y algunos más. Y aquí empezamos pues con la famosa, básicamente la arquitectura va a ser urbanístico, la ciudadela de Chanchán es el aspecto político y el resto va a ser religioso. Bien, Joanis Salas, el patrón urbanístico. Joanis. Muy bien. Bellido tampoco no tenía audio. Muy bien, entonces. Matías Inga. Presente, Miss. Ya, el patrón urbanístico. El patrón urbanístico de los chimunes fueron los centros urbanos ceremoniales, en donde destacó su capital, Chanchán, con una extensión total de 20 kilómetros cuadrados. kilómetros cuadrados, siendo 6 kilómetros cuadrados el área donde se aglutinan la ciudadela, la cual fue ocupada a manera de sucesión, ya que cada gobernante construyó su palacio tras la muerte de Chimú Cápac. La construcción cuenta con elementos como patios, residencias, edificios administrativos, plataformas, corredores, depósitos y pozos de agua, las cuales constituyen la estructura interna de estos grandes conjuntos rectangulares. Muy bien, Matías, excelente. Muy bien, entonces dice que la arquitectura dice que tiene un patrón urbanístico de las culturas chimús, fueron los centros urbanos ceremoniales. La parte política está en Chanchán y el resto es la parte religiosa. Chanchán dice que es uno de los más grandes, ¿no? 20 kilómetros cuadrados, pero solamente lo van a utilizar, ¿no? 6 kilómetros cuadrados. Muy bien, los lugares, por ejemplo, que a cada gobernante que va a construir, ¿no? Por ejemplo, dice
construyó su palacio tras la muerte de Chimu Cápac, ¿no? O sea, los Chimu Cápac era, ¿se acuerdan quién? El famoso, pues, Takainam, ¿no? El máximo, el fundador de la cultura Chimu. Dice que estas construcciones cuentan con los famosos patios, ¿no? Residencias, plataformas, corredores, depósitos, pozos de agua, etcétera, para que ellos pudieran, pues, regar sus plantaciones. Y era de forma rectangular. A ver, pasamos, ya está. Inga, Macedo, Nicole. Sí, Miss. El material. El material fundamental de sus constructivas fue el adobe, hecho por el molde y piedras de canto rodado, madera y tudora. Las paredes estaban decoradas de trizos moderados en el relieve y a veces también fueron pintadas. Los diseños representaron figuras geométricas, peces y aves. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, está hecho de barro, o sea, de adobe, y también de quincha y algunas piedras de canto rodado. Utilizaron también la madera y la famosa totora. Siempre esas paredes van a estar decorados con frisos moldeados, ¿no? Como una especie de relieves, de alto y bajo relieve, como una especie de murales. ¿Cuáles son esas figuras geométricas? Por ejemplo, utilizaron aves, también algunos peces en sus interiores. Ya está, a ver. Vilches Vidaos. Vilches Vidaos. Diego. En las afueras. En las afueras de la ciudad, de las ciudadelas, hay restos de construcciones distintas de los palacios, en las que habrían vivido los productores y servidores del reino. Una red de caminos articulaba administrativamente los centros de menor jerarquía, ubicados en los valles circundantes y provincias más lejanas, partían desde Chan Chan. Y estos caminos también servían de acceso a los campos agrícolas o áreas de pesca, y en las minas también rescataban las construcciones de Pacatacmo, Huacas, El Dragón y Purgatorio. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, en las afueras de las ciudadelas hay restos de construcciones distintas de los palacios en las que habían pues vivido quienes, los famosos productores, los servidores del rey. Y para eso habían pues caminos para poder llegar, ¿no? Y finalmente los más importantes destacan, dice que las construcciones, el famoso Pacatnamo, y también las Huacas, el Dragón, el Purgatorio, y así hay muchas fortalezas, ¿correcto? Eso es la arquitectura. Como la arquitectura básicamente es urbanística, ya urbanísticas, todo lo que es urbano. Textilería, muy bien, la textilería se prepara. ¿Quién? A ver. Macedo ya está, Inga también. Nicolás tiene problemas. Gil Cunyas. Empieza Gil Cunyas. Hicieron uso de técnicas de los anudados de las plumas de las aves amazónicas. Su elaboración constaba de 2 paños de tela de algodón, en la que se cosía una sarta de hilos, a la que luego ataban las plumas. Predominan los colores naranja, celeste y amarillo. Muy bien, entonces la textilería básicamente fue policroma, utilizaron varios colores, ¿no? Rojo, el crema, amarillo, anaranjado, color celeste y así sucesivamente. Ellos no resaltaron ni en la metalurgia ni tampoco mucho en la textilería. Básicamente hicieron para ellos para poder vestirse, ¿no? Y para eso iban hasta la Amazonía para traer las decoraciones de las plumas de aves. Cerámica, muy bien. En cerámica va a participar. Ya está Alfaro, Gil también, Fajardo, Doménica también está. Sánchez no ha ingresado. Sandoval Tiara está. Tiara, es pequeñito.
Daira, Briceño, ¿ya? María Ángela Briceño. ¿Elaboraron? Sí, Un poquito más fuerte, alza tu voz. Ya, Briceño tiene problemas con el audio. Ah, no te preocupes, hija. Joanis, ¿ya estás lista, Joanis? Joanis, Salas. Ahora sí, empieza, Joanis. Leo, Miss. Así es, hija. Elaboraron vasijas de forma globular, con esa estribo y monocromas que servían como recipientes domésticos y en actos ceremoniales. Son típicas las botellas silbadoras. Muy bien, todo esto lo que están observando, esos son famosos vasijas de formas globulares con asa estribo y dice que de un solo color, o sea, monócromas de un solo color. Ahí está, mira, ve, color negro básicamente utilizaron de forma globular con asa estribo y asa puente. Este es el asa estribo y este es el asa puente, ¿no? Siempre el tumi, su cuchillo que aparece ahí. Con pico con rebordete, muy bien, ahí están los picos rebordetes, como una especie de silbadores, ¿no? Y base plana. Esa es su cerámica de la cultura chimú, ¿ya? Monócroma, de un solo color. ¿Cuál es el color que predomina? Es el color negro. Religión. Muy bien. La religión eran politeístas. Ahí está el famoso dios principal, el dios Nailán, ¿ya? El dios Nailán. Y también adoraban a la luna. Ahí está el famoso Shi. Esto lo va a leer el último. Muy bien, está Samir, está Joshua también ha leído ya. Nicole. A ver. Daira. Aileen. Creo que tenía su problema con el audio, Daira, ¿no? Tabata. La última oportunidad, Tabata. Tabata, no me has escrito, Tabata, Sí, antes Miss. que te ponga falta. Muy bien, Tabata, Miss. empieza. Religión. Según parece, la divinidad principal sería la luna, denominada Sin, a la cual dedicaron templos, siendo considerada más importante que el sol, porque resultaba visible de día y de noche. Adoraron al mar, que recibió la denominación de Ni, que recibía ofrendas de maíz. También rendían culto a las 4 estrellas, porque se creía que de ellas provenían las clases sociales. Muchas gracias, muy bien, hija, excelente, muy bien. Y por lo tanto dice que pues existió con respecto a los cultos locales también de los curacasgos, también hicieron de repente culto a sus muertos, hicieron sus sacrificios humanos y así sucesivamente. En conclusión, la religión era politeísta, adoraban a la famosa diosa, la que es la luna, ¿no? Y también, por ejemplo, al mar, al sol, la tierra y así sucesivamente, y a las estrellas, ¿no? Y a las 4 estrellas de acuerdo a las 4 clases sociales. Entonces, ¿cuál es el dios principal de la cultura chimú? Es el famoso Nailán, ¿no? Que Nailán es un personaje mítico que viene pues desde Centroamérica por todo lo que es el océano Pacífico y llega pues hacia la libertad. De esa manera haya fundado en ese lugar con el primer personaje pues llamado, ¿se acuerdan? ¿No? El primer personaje de Chimú Capa, ¿ya? Entonces así es, terminamos con la cultura chimú y finalmente pues la próxima clase estamos desarrollando su